Y sin más, si os parece, pues vamos a pasar con la primera de nuestras ponentes, Vanessa Angustia, senadora electa en Pontevedra por el Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podem, Compromiso y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, si no me equivoco. Pues adelante, compañera. Bueno, gracias a todas. Creo que se me oye. ¿Sí? Vale. Gracias a todas por venir y bueno, habláis de asistencia, de acto. A mí me parece que ningún acto es pequeño, creo que todos son necesarios y creo que además es importante hablar de todas las cosas importantes en los espacios de proximidad y en los espacios de debate más fáciles y más participativos como son este. Bueno, me toca romper el hielo, esto siempre es difícil, pero como vamos a tener tiempo de debate, intentaré ser lo más breve posible para que vosotras tengáis hueco y disculpadme si algunas cosas se quedan de modo esquemático porque no tenemos más tiempo para desarrollarlas. Yo creo que esto no es un atrape de legalidad, yo creo que la situación de crisis del gobierno español no es un problema de legalidad como ellos han querido enfocar. Yo creo que este debate tiene que salirse de esa bipolaridad en la que intentan atraparnos, y creo que de lo que se trata es hablar de derechos y de libertades públicas. Y cuando digo derechos y libertades públicas, digo derechos fundamentales, y el derecho a ser y a desarrollarse plenamente lo recoge la propia Constitución, que algunas dicen defender, es un derecho fundamental, y por lo tanto el derecho de libre determinación yo creo que se enmarca dentro de todos esos derechos fundamentales, aunque específicamente esta Constitución, que sobradamente se nos ha quedado corta hace tiempo, no lo reconozca. Yo creo que el problema empieza antes del año 2008. Yo creo que el problema empieza cuando, bueno, evidentemente el análisis histórico se puede hacer desde muchísimo antes, pero yo creo que el momento que determina antes y después es el año 2006. Y es el momento en el que se presenta el Estatut de Cataluña, sobre todo recordemos, Estatut votado por un 88%, si no me equivoco, el Parlamento, y aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados. Es decir, nadie veíamos ningún problema en el nuevo marco de convivencia que se establecía, porque lo que se trataba el Estatut era de eso, no se trataba de fracturar, sino se trataba de leer un nuevo modelo relacional para adecuarlo en las relaciones entre Cataluña y España, y sobre todo porque había muchas de esas relaciones que en los marcos competenciales terminaban en conflicto. Alguien estima, en este caso el Partido Popular, que la propuesta del Estatut es una constitución paralela, etcétera, etcétera. El caso es que el Estatut no es perfectamente válido, sino perfectamente leíble en este marco de modelo relacional. Sigue adelante, y si no me equivoco, que María me corrija, creo que hay hasta 60 leyes que derivan precisamente de ese Estatut y de ese nuevo marco relacional. Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es una propuesta de marco de convivencia. Siempre hay dos opciones. Está la opción de agarrarse al marco legal, que es precisamente la opción que de forma, creo, interpretada a el bloque reaccionario que en este momento, sorprendentemente, digo sorprendentemente por la postura que el gobierno de Zapatero socialista tuvo con respecto al Estatut, bueno, pues sorprendentemente en esta fase del camino, ese bloque reaccionario está compuesto por Partido Popular y Ciudadanos, esto no nos extraña, pero también por el Partido Socialista. Esto se trata, por lo tanto, de quien ha querido leer ese marco puramente legal, pero también puramente reformable, si no es un marco de convivencia que nos contenga a todas, y si además han surgido nuevos modelos relacionales que hacen que los antiguos, contemplados en el marco legal, se queden pequeños, bueno, una opción. Yo prefiero leer el marco en el que surge el Estatut y el marco en el que se desarrolla el Estatut como una oportunidad perdida, evidentemente no por parte de Cataluña y de su soberanía y su autogobierno, sino por parte del marco relacional conjunto en el espacio estatal. Era, yo creo, una renovación, un acuerdo para un encaje en el siglo XXI en el que se debía de profundizar. Digo que aquí nunca deja de sorprenderme la postura radical que el Partido Socialista en oposición, del Pedro 2.0, ocupa en ese espacio rupturista. Se desmontaron muchísimos mitos, yo creo, en ese momento. Se arranca el debate de que un autogobierno es posible. Esto no era una cosa de locos, era posible y además era perfectamente desarrollable en el marco de convivencia del conjunto del Estado, pero eso se rompe total y absolutamente con la llegada del Partido Popular en el año 2011. No se puede hablar de autogobierno, no se puede debatir sobre modelos relacionales. Se produce una desconexión política y yo creo que hasta incluso emocional de la ciudadanía en Cataluña con el gobierno central.
y por lo tanto se planea un escenario de ruptura y de, evidentemente, demanda independentista. ¿Derecho a autodeterminación, sí o no? Podemos preguntaros en este momento. Pues miren, derecho a autodeterminación, derecho a libre determinación de los pueblos, por supuesto que sí. Se trata, yo creo, otra vez de hablar de libertades y de derechos públicos, y no se trata de un derecho constitucional, estuviera contemplado o no por esta Constitución, que también, en todo caso, si se quiere hablar de Constitución, la pregunta que deberíamos hacernos es si todos cabemos en esta Constitución del 78 o si queremos hablar solo en términos puramente de derecho institucional, de derecho de secesión, de derecho de libre determinación de una parte del territorio, o si queremos también hablar de derechos fundamentales, que también habría que hablar de derechos fundamentales y de limitación o de mala comprensión o de no desarrollo de derechos fundamentales. Y pongo algunos ejemplos con respecto a por qué el conflicto no es solo nominalmente territorial, sino que el problema es que el marco de convivencia se nos ha quedado pequeño y por lo tanto tenemos que desarrollar muchos de los derechos fundamentales que quedaron esbozados en la Constitución pero que no llegaron a desarrollarse. Y digo no llegaron a desarrollarse y no deben de cumplirse porque en la propia Constitución está la trampa. La Constitución establece en el título preliminar y en su título primero los derechos y los deberes fundamentales. Evidentemente, entendiendo que en el título preliminar se dice que la unidad de España es algo indisoluble y algo que no se puede cuestionar en algún momento, entenderemos que este debate, quien quiera darlo desde este cierre constitucional, no querrá darlo. No creemos que sea el escenario en el que se trata. ¿Por qué? Porque los ejemplos que ahora voy a poner con respecto a verdaderas rupturas constitucionales, por una parte, evidentemente, demuestran tener un gobierno sin vergüenza, pero por otra parte, demuestran que en este marco de convivencia no cabemos, y no cabemos por dos razones. No cabemos, primero, porque no se han profundizado, ni se han desarrollado, ni se han blindado, ni se han protegido los derechos fundamentales, pero sobre todo también porque tenemos un modelo territorial que está total y absolutamente agotado. Hay tres vías, luego lo hablamos también si queréis durante el debate. Evidentemente esto también es la gran mentira y la gran falacia del bloque reaccionario. Ellos en ningún momento han tenido la intención, ni la tendrán, de hacer una reforma constitucional por dos razones muy sencillas. Primero, porque no hay ninguna propuesta sobre la mesa, dado que el Partido Popular ya se ha desmarcado de la propuesta territorial que ellos mismos hacen, pero segundo, porque sería muy complicada y no dentro de sus intenciones hacer ninguna de las dos reformas. Primero, no tienen una mayoría parlamentaria necesaria, porque el procedimiento ordinario les exigiría 3/5 de las cámaras y el procedimiento agravado requeriría disolver las cámaras, convocar unas cámaras constituyentes y debatir. Tampoco pensamos que quieran dar esto. Hay una tercera vía que no está contemplada en la Constitución, pero que siempre hay que tener en cuenta, que es la toma del Palacio de Invierno. No descartemos la tercera vía tampoco, que está ahí. ¿Qué problema tiene con respecto al marco social y al marco territorial la Constitución? Pues tiene el que decía antes. Primero, en los títulos preliminares y primero se contemplan los derechos y los deberes fundamentales, y en el segundo se anuncian todos los principios rectores de la política económica y la política social. Pero cuando llegamos al capítulo 4 de la Constitución, en el artículo 53 dice que los capítulos 1 y 2 están blindados jurídicamente, pero que el 3, que es el que habla de derechos económicos y de derechos sociales, si hay una ley que lo desarrolle, fantástico, pero que si no hay una ley que lo desarrolle y por encima no se dota de presupuestos, bueno, pues que tampoco pasa nada y que todos estos derechos no hay por qué sacarlos adelante. En el título 3 de la Constitución están cosas tan importantes como artículos que hablan de fiscalidad o como el derecho a la sanidad y la educación pública. Digo todo esto porque evidentemente creo que el problema esencial de este debate bipolar ha sido que esa tercera vía, que es hablar de derechos sociales, que es hablar de pérdida continua y reiterada de derechos por parte de la ciudadanía, se ha quedado totalmente apartado. Si estamos hablando de un nuevo modelo relacional, si aceptamos que necesitamos un nuevo modelo relacional que contemple, por una parte, los derechos de, en este caso, el territorio que entra a debate, que es Cataluña, pero también el cómo nos relacionamos el resto de territorios entre nosotros, es evidente que tenemos que hablar de reforma constitucional, y esa es nuestra propuesta, y por eso estamos hablando hoy de ello. ¿De qué se ha tratado absolutamente todo esto? Pues todo esto se ha tratado precisamente de no desarrollar lo que no nos interesaba desarrollar.
Os lo decía ahora, artículo 27, artículo 43 de la Constitución, que blindan los derechos sociales, que blindan el derecho a la sanidad pública, que blindan el derecho a la educación pública. Bueno, pues como está precisamente en el capítulo 3, con no dotarlos presupuestariamente, pues nos vamos apañando y ya veremos cómo van saliendo las cosas, pero luego llegan cosas mucho más preocupantes como el artículo 31, que es el artículo en el que se habla pues, del sostenimiento de gastos públicos de acuerdo a la capacidad económica mediante un sistema tributario justo. Bueno, pues muy bien, pues entonces tenemos grandes capitales tributando al 4 a menos del 15%, trabajadores y trabajadoras tributando al 22% y de repente llega Montoro, hace su amnistía fiscal y donde queda la fiscalización progresiva y el derecho de pagar acorde a las posibilidades de cada uno. Bueno, pues queda en suspensión y mientras tanto los niveles de corrupción del Estado suben a niveles del 5% del Producto Interior Bruto. El artículo 35 dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, pero entonces llegan 3 reformas laborales sucesivas y ¿dónde queda el artículo 35? Bueno, pues en suspenso también y no va pasando nada. Pero entonces llega además el artículo 135. ¿Y qué hace el artículo 35? Decir, pues vamos a enfrentar de nuevo, como siempre, al capital y a la clase trabajadora y escogemos. ¿Y qué escogemos? Pues escogemos defender al capital. ¿Dónde quedan los derechos de la clase trabajadora? Bueno, pues otra vez en suspenso y se ve que tampoco va pasando absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que ampliemos el debate. Que ampliemos el debate para hacer una propuesta. Voy súper rápido porque creo que ya empiezo a ir más de tiempo además y tampoco me quiero extender. Si queréis luego hablamos del 155, de la patraña que fue el 155, de cómo el artículo 155 ya se está aplicando de facto desde el momento en que se intervienen económicamente las instituciones catalanas. En este momento nosotros presentamos un recurso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo desestimó la parte de urgencia, sobre que el Tribunal Supremo no le parecía grave que se estuviera interviniendo el autogobierno y que se estuviera interviniendo financieramente las instituciones catalanas y nos dijeron, bueno, venga, esto puede tener base de recurso, pero ya lo iremos resolviendo con el tiempo. Con lo cual no conseguimos paralizar la aplicación de facto, que era esa medida económica que aplica Montoro, y seguimos adelante hasta terminar con el 155. Digo que el 155 fue una patraña porque además de no tener base en su doctrina legislativa para la aplicación que se está haciendo del mismo, se ha utilizado evidentemente políticamente para fracturar, para bipolarizar y para sobre todo defender algo que bajo nuestro punto de vista era indefendible, que fue la situación de represión por violencia que se da en Cataluña. Situación de represión por violencia que también podríamos entrar a dar debates más profundos sobre lo que ocurrió en el 1 de octubre. Digo que podríamos entrar a dar debates más profundos porque si tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad estatales que sobrepasan sus límites y que reciben órdenes, igual el problema no está, como algunos quieren hacer ver, en que tengamos 3, 4, 5 pirados y piradas dentro de los cuerpos de fuerza de seguridad. Igual el problema que tenemos es del modelo policial en el que tampoco cabemos. Igual eso es de lo que hay que hablar. Voy a poner un ejemplo que yo sé que es muy polémico, pero es muy ilustrativo. Todo el mundo recordaba, se utilizaron muchísimas imágenes de cargas policiales de los Mossos d'Esquadra en otros momentos. Claro, es que los Mossos d'Esquadra bien quedaban tortazos cuando se salía la gente a manifestarse contra los recortes de la Generalitat. Bueno, pero es que en ese caso también recibieron órdenes. Porque ¿qué fue lo que pasó el 1 de octubre? El 1 de octubre lo que pasó fue que desplegada toda la potencia, toda la potencia en todos los sentidos que se puede entender potencia, toda la potencia del Estado español con los cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña, enviamos efectivos a todas partes, desde luego Galicia ardía porque no había ni Dios para atender incendios, porque todo el mundo estaba en Cataluña, donde la verdad tampoco pasaba absolutamente nada que requiriera de semejante represión. Pero lo que pasa es que nos encontramos con que sin ningún tipo de violencia, ni física, ni ejercida contra las personas, ni ejercida contra los bienes, porque no se produce ninguna agresión, ninguna lesión, ni ningún daño material, los Mossos d'Esquadra precintan por orden del gobierno español, si no me equivoco, 237 colegios electorales. Vale, pues allí todo el potencial otra vez del Estado español, representado en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, con 800 heridos, con las cargas policiales más brutales de la historia de la democracia en este país, reciben las órdenes que reciben, solo cierran 92 colegios y por encima producen 800 personas heridas, muchas de ellas de bastante gravedad, y daños materiales que hasta este momento no sé si han sido totalmente contabilizados, pero eran brutales. ¿Cuál está la diferencia entre estas dos actuaciones? La orden que reciben.
Entonces, las órdenes que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad no pueden estar condicionadas o por un interés político o por un gobierno de turno. Reflexionemos, si cabe, también sobre el modelo policial que queremos. ¿Qué es lo que hace en este momento el bloque reaccionario y el bloque monárquico que decía ocupan PP, Ciudadanos, pero también el Partido Socialista en este momento? Bueno, pues ellos intentan articular una salida reformista y una salida autoritaria que en realidad lo que esconde es una crisis muy profunda de régimen. Una crisis muy profunda de régimen en el conjunto del Estado y no solo en el modelo relacional con Cataluña o en las pretendidas imposiciones frente al autogobierno de Cataluña. Esconde una salida recentralizadora para todo el Estado que además va acompañado de estas fórmulas represivas. Estaríamos, yo creo, si este bloque reaccionario gana, ante un país menos democrático y sobre todo ante un país menos centralista. Por lo tanto, no sé vosotras, pero yo sí me sentiría menos libre. La participación del rey evidentemente no es ocasional en este conflicto. Yo creo que el rey, después de su actitud, no solo frente al 1 de octubre, sino frente a la aplicación del 155 y la defensa de la aplicación del 155, yo creo que demuestra que su salida para la resolución de este conflicto es necesaria y si no, nunca, nunca, nunca se va a resolver. ¿Por qué? Porque él entiende su función constitucional precisamente como un ensamble de este bloque reaccionario, de este bloque monárquico y de este bloque recentralizador del Estado español. Ha provocado, yo creo que esto sí es una lectura que podemos compartir, el proceso político en este momento provoca un cambio total de nuestra agenda política. Se desplaza la cuestión social totalmente a un segundo plano. Durante años, tanto los gobiernos de derechas de Cataluña como el gobierno de derechas en España convergen en una política de recortes de servicios públicos y de derechos sociales, además de prácticas corruptas dentro del espacio de la gestión pública. Se movilizan masivamente las clases populares contra esos hechos, pero la agenda cambia y eso, después de este revulsivo que genera también un espacio político y un espacio institucional totalmente diferente del que veníamos, parece que deja de importar y se queda en un segundo plano. Esas derechas eluden esa responsabilidad frente a la crisis social, se esconde nominalmente el Estado español detrás de banderas. Y las políticas neoliberales, sin embargo, no nos olvidemos, siguen funcionando, siguen su curso. Repasad, haciendo hemeroteca, que vamos a esa frase manida bendita de hemeroteca, pero revisad todo lo que nos han colado mientras intentaban que nos focalizáramos en este conflicto irreal que ellos llamaron territorial y que, repito, se trata de un modelo relacional que no quieren asumir y que es inevitable. Y por lo tanto tocaba hacer propuestas. O asumimos esta propuesta reaccionaria de los partidos de la crisis de régimen o hacemos una propuesta alternativa. Yo creo que en esta propuesta alternativa hay que atender a las urgencias y a las importancias. Por lo tanto, hay que atender al corto plazo y hay que atender al largo plazo. Nosotros no podemos olvidarnos de que esto se trata. Queramos leer las elecciones catalanas en clave de referéndum o queramos hablar de un referéndum per se, yo creo que urgente es que tampoco nos olvidemos de que hay que seguir hablando de esto. Tenemos que seguir en esa defensa, que yo creo que hemos mantenido un bloque bastante importante, una defensa del derecho a decidir y, sobre todo, una defensa contra esas agresiones de las libertades civiles y de las instituciones, en este caso, catalanas. Creo que no se puede dejar de condenar la represión policial, porque creo que esa represión que algunos quieren hacer pasar por puntual y que algunos incluso quieren esconder, demuestra un problema mucho más grave y un problema más de fondo que decía antes, que es dar el debate en profundidad de cuál es la propuesta del modelo policial que queremos y si queremos un modelo de cuerpos y fuerzas de seguridad que pueda seguir siendo utilizado políticamente o queremos un modelo de cuerpos y fuerzas de seguridad que lo hay y hay propuestas dentro del propio cuerpo que entienda que su deber es defender al pueblo. Y cuando digo al pueblo, digo no defender a gobiernos o no defender intereses partidistas. ¿Qué es necesario llegados a este punto y qué es necesario si queremos abordar todo lo que hemos crecido a lo largo de estos 40 años en defensa de derechos fundamentales y todo lo que hemos desarrollado dentro de esos derechos fundamentales? Hablemos de vivienda, hablemos de derecho al trabajo, hablemos de derecho a sanidad, hablemos de lo que queramos que pueda estar dentro de este marco de derechos fundamentales. Pero lo que tiene, sin duda, es que ser un proceso dialogado. Y si es un proceso dialogado y negociado, entonces garantizará de verdad el derecho a decidir, incorporará mecanismos democráticos, sean los que sean en cada situación que se necesite. Evidentemente no serán los mismos los mecanismos que tengamos que habilitar para garantizar el derecho a la vivienda, que no se garantiza hoy en día, o lo que tendremos que hacer para mejorar los encajes territoriales.
Aquí creo que los números sí tienen que actuar y creo que es importante abrir este proceso de diálogo o forzar a que se abra este proceso de diálogo, porque recordemos que no es un número a desestimar el hecho de que el 80% de la población catalana vaya a votar lo que vaya a votar, que sinceramente eso no es asunto mío ni debe ser asunto de nadie, si quieren decidir. Por lo tanto, eso es un derecho que no debe en ningún momento de ignorarse, y para que sea posible esto yo creo que estamos ya en el punto de darnos cuenta de que necesitamos un marco más amplio de mediación nacional, pero tal vez un marco más amplio de mediación internacional. Yo creo que este espacio ha sabido ocuparlo y leerlo perfectamente el Gobierno, y sin embargo no ha sabido hacerlo el Estado español, que solo ha utilizado los espacios de mediación cuando atendían a sus intereses o cuando apoyaban su causa. Pues esto no funciona así. ¿Cuál es la mejor solución para garantizar el futuro de un proyecto de país que nos dé un marco político adecuado, que nos dé un nuevo modelo relacional territorial, voy terminando, etcétera, etcétera? Bueno, pues bajo nuestro punto de vista es necesario entender primero el espacio plurinacional que es este Estado. Segundo, hay que entender que la Constitución, como intentaba argumentar antes, se nos ha quedado tremendamente corta y la mayoría no cabemos, y por lo tanto nuestro modelo es el de una república federal, el de una república solidaria y el de una república socialista. Si decimos república, no nos engañemos, estamos vaciando de contenido lo que en realidad queremos. Le pondremos todos los adjetivos que tengamos que ponerles, pero sacaremos el proceso adelante. ¿Por qué? Pues porque necesariamente esta República Federal, Solidaria y Socialista tendrá que estar vinculada a una conquista y a una consecución de derechos sociales para todas las clases populares, pero también tiene que reconocer el derecho a autodeterminación dentro de los pueblos que compongan esta República Federal, Solidaria y Socialista. Tiene que incorporar como prioridades satisfacer necesidades básicas en los campos del empleo, de la educación, de la sanidad, de la vivienda, de las pensiones, de cualquier servicio básico, pero también tiene que contemplar nominalmente, en este caso, el derecho a decidir de Cataluña, pero de cualquier otro pueblo de este Estado que en un momento necesite plantearse las relaciones, el modelo relacional que sostiene dentro de este espacio federal. Ellos también han propuesto una reforma constitucional, es cierto, el bloque reaccionario, el bloque monárquico también lo ha hecho, pero ¿qué pasa? Que lo ha hecho con aspiraciones de una regulación totalmente regresiva de los elementos que ya contiene nuestra Constitución, y lo que nosotros hacemos es hacer precisamente una reinterpretación de ese marco que ya hemos superado y seguir avanzando hacia adelante. Creo que ya no me podéis reñir más, así que se va a tener que quedar así, lo digo, reitero, perdón por las cosas que puedan haber quedado esquemáticas, pero bueno, ahora vosotros tenéis la oportunidad de hablar y seguramente podremos resolver dudas.